Buenos días. Buenos días. En la mañana de hoy vamos a hablar de algo muy importante, porque va a modificar la forma como yo viva y como tú vivas, que son las creencias, son tus creencias. Vamos a hablar un poquito de esto en esta mañana. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que tú crees? Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto está recogido en Marcos 9:23. La situación en la que se desarrolla esta historia, este relato, es de un padre angustiado por la enfermedad de su hijo, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en Marcos 9. Lo cierto es que cuando él se dirige al Señor Jesús, Jesús le hace una pregunta, o una afirmación, mejor dicho en este caso. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y este es el mensaje de hoy. Si puedes creer que Dios lo puede hacer en tu vida, para ti todo es posible. Amén. Vamos a ver cómo se establecen nuestras creencias. Vamos con un poquito de psicología a ver qué pasa en nuestra mente. Lo que sucede en nuestro entorno es procesado por nuestras creencias. Y esas creencias se forman desde la niñez, con las experiencias a lo largo de toda tu vida. Cuando eres pequeño, tu mamá o tu papá te dijo: pues tú eres una persona muy responsable. Cuando te presentaba a sus amigos, decía algo como: él es responsable, pero su hermano es el payaso. Y la otra es la mediadora, la que solo quiere que haya paz. Y entonces, tú, que en principio te presentabas al mundo y te presentabas a los demás de forma espontánea, eso empieza a hacerse más fuerte en tu mente. Y la que era responsable cada vez es más responsable. ¿Por qué? Porque su creencia es: yo soy responsable. Y por tanto se relaciona con su entorno de forma responsable. El payaso, ese durante mucho tiempo, a menos que se le trabaje, seguirá siendo el payaso. Va al colegio, siempre seguirá así. Y el mediador o la mediadora pues seguirá haciéndolo durante toda su vida, a menos que esas creencias se cambien. Por eso es tan importante las creencias que yo tengo. Vamos a ver un poquito más. Hay 3 tipos de creencias según la terapia de Aaron Beck. Él dice que nosotros tenemos 3 tipos. Una es acerca de lo que tú crees acerca de ti mismo, las ideas que tú tienes. Yo soy trabajador, yo soy responsable, yo soy guapo, yo soy feo, yo soy... la idea que tú tienes acerca de ti mismo. Otra creencia que se nos forma en nuestra mente es la idea que tenemos acerca de nuestro entorno, del mundo. Cómo me relaciono con los demás, cómo tienen que ser los demás, cómo tiene que ser la política. ¿Es justo que los demás me traten de esta forma o de la otra forma? O sea, es una creencia de cómo debe ser mi entorno. Y la tercera creencia es acerca del futuro. Yo soy una persona que mira al futuro con ilusión, con alegría, con esperanza. Esto es tan importante que cuando, según este autor, Aaron Beck, cuando una persona tiene depresión, él dice, tiene una visión negativa de estas 3 creencias. Tiene una visión negativa de sí mismo, tiene una visión negativa de su entorno y lo tiene también de su futuro. No ve esperanza, por lo tanto la persona se hunde en una depresión. Pero cuando estas creencias se ajustan a la realidad, se trabajan, entonces nos ayudan a disfrutar de la vida con naturalidad. Por eso es tan importante que nuestras creencias sean sin distorsión. ¿Cómo se cambian esas creencias? Hay 3 pasos. El primero, localizar las creencias irracionales o distorsionadas. Esto se dice muy fácil, pero en principio no lo es. Para nosotros es muy fácil localizar las creencias que no están bien, erróneas en los demás. Pero nos cuesta un poquito más entender que yo tengo una creencia errónea. Cuando una persona va a terapia, tiene una idea de cómo son las cosas. Pero esa idea el terapeuta la tiene que confrontar con la realidad. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo no sirvo para nada. La persona se te sienta y te dice: no valgo para nada. Eso tiene que ser confrontado con la realidad. Tú le dices: bueno, ¿sabes conducir? Sí.
¿Sabes? ¿Eres buena haciendo de comer? Sí, soy muy buena haciendo de comer. Luego ya, no sirvo para nada, no es una creencia válida, porque es falsa. Y así se van trabajando todas las creencias poquito a poquito. Nosotros las podemos trabajar, pero en general cuando la patología es muy grande, se necesita a alguien que te reconduzca esas creencias. Bueno, una vez que localizo lo que yo me estoy diciendo que es erróneo, lo siguiente es escribirlo de una forma racional. ¿Vale? Y la tercera es leerla y repetirlo con frecuencia. Yo valgo para esto, pero a lo mejor para la informática no se me da. Pero eso no hace de mí una persona menos válida. Por ejemplo, podría ser una frase. Bien, ¿por qué leerlas y repetirlas con frecuencia? Pues porque cuando nosotros hemos creado la creencia antigua, la anterior, la hemos repetido una y otra vez de forma inconsciente. Ahora, de forma consciente, nosotros vamos a tenerla que repetir otra vez. Sí, soy una persona valiosa. ¿Sí lo sé? Repetírmelo con frecuencia hasta que se convierta en mi nueva creencia. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Te gustaría ser descendiente de un rey? ¿Alguna vez te lo planteaste? ¿Te planteaste? No, pero histórico. Sabemos que todos somos cristianos y sé por dónde va. Pero de un rey que haya existido en la historia de nuestro planeta. ¿Te gustaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Alguna vez te lo planteaste? Sí. Oye, ¿tú te has visto en la corte? ¿Te has visto ser descendiente de ese rey? Voy a comentar algo que me sucedió este verano. Resulta que uno de mis primos viajó a Francia y en el grupito de primos, nosotros somos la familia Martel, nos envió una foto en la entrada de este pueblito. Es un pueblo medieval precioso, es un pueblo de película, es increíble. Y entonces él se pone ahí en la foto de la entrada del pueblo que ponía Martel y entonces al grupo lanza lo siguiente y dice: primos, he encontrado nuestro pueblo. Bueno, ahí empezó el cachondeo, ahí empezó la tontería. Uno decía, bueno, pues no te vayas sin reclamar los terrenos que nos pertenecen. El otro, bueno, quizás nos toque algún adoquín. Vete a saber el otro, vete a saber dónde están las escrituras. Bueno, y fue la verdad que estábamos ahí con la tontería. Aquí tenemos otra foto, la verdad, un pueblo precioso, mi pueblo. Pero yo quise saber más. Eso me resultó curioso. Yo dije, mi apellido viene de Francia. Y entonces empecé a buscar y quise saber más. Y para mi sorpresa me encontré con lo siguiente. Me encontré que hace muchos años, en el siglo VIII, hubo un rey llamado Carlos Martel que reinó en Francia. Mi apellido viene de ahí, porque el apellido se lo pusieron a él, es decir, no viene de antes, sino que se lo pone a este rey. Fue muy interesante, pero lo cierto es que ahí el grupo de primos ya se destartaló, porque entonces cuando yo doy la noticia que descendemos de un rey, del rey de Francia, entonces aquello ya era que bueno, ya no tenemos que reclamar unos terrenos, lo que tenemos es que reclamar el país completo, el país de Francia. Aquello fue demasiado, pero aquello prosperó en casa, porque yo le dije, Antonio, si yo soy descendiente del rey, tú ahora te tienes que dirigir a mí y me llamas su alteza, su majestad. Bueno, ahí estábamos con la tontería. Eso fue un hecho real, eso es historia. Pero ustedes quieren creer que con las bromas, entre broma y broma, les puedo decir que me sentí muy especial. Yo dije, caramba, uno de mis antepasados fue rey, reinó en Francia. Todo lo que él dictaba, las leyes, era un antepasado mío, ¿no? Y me sentí muy especial. Y yo quiero que esta mañana tú te sientas igual de especial. Salmo 2:7, en él recogemos lo siguiente: Dios te ha dicho, mi hijo eres tú. Y quise escribir la segunda parte: yo te engendré hoy. Si yo voy a recibir la herencia de mi antepasado Carlos Martel, eso ya no hay por dónde cogerlo, eso ya no hay por dónde recogerlo. Pero el Señor me dice, mi hijo eres tú, hoy. Amén. Hoy, no en el siglo VIII, ahora.
Gálatas 4:7, ya no eres siervo, sino hijo, y heredero por medio de Dios. Eso me encantó. Soy heredera. Todo es de mi Padre. Mi Padre ha dicho que la plata y el oro y el mundo, todo le pertenece. Luego yo soy heredera y tú eres heredero de ese Dios. Primera de Pedro 1:4. Herencia que recibimos por ser hijos de rey. Y podríamos seguir así, yo solamente recogí unos cuantos versículos, podríamos seguir así largo y tendido, cómo el Señor nos llama a sus hijos, cómo el Señor nos dice que somos sus herederos y nos dice ahora, no hace muchísimo tiempo, muchísimos años, ahora nos dice, tú eres mío. Y si yo soy hija o hijo del rey, y si tú eres hijo del rey, ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a reclamar lo que es tuyo? ¿Vas a vivir en el palacio del rey o te vas a conformar con menos? Porque yo te voy a decir, estas creencias de lo que yo soy, cuando nosotros nos encontramos con lo que Dios nos dice, nuestras creencias tienen que cambiar. Nuestras creencias tienen que empezar a pensar como soy hija del rey. Amén. Y soy heredero de ese rey. Dios tiene todo el poder y todos los recursos le pertenecen. Solamente hay que creer. Tienes que ver la vida a través de los ojos de esa fe y verte siendo elevado a niveles más altos. Tienes que ver, tienes que creer, hoy que estamos hablando de la creencia, tienes que creer cómo tus finanzas crecen, cómo el negocio que inicias prospera, cómo tu matrimonio es restaurado y tu familia rebosa de salud. Para experimentar todo esto, primero hay que creer que es posible. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Porque Jesús te dice, para el que cree, todo es posible. Amén. Jesús le preguntó, esta parte de los evangelios a mí me encanta, porque Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y a mí siempre me gustó, porque da la impresión cuando lees el relato de que no se lo pensó. Él lo tenía muy claro. El Señor Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él, no hay un punto y una coma, parece que dice, quiero ver, Señor, quiero recuperar la vista. Y entonces el Señor lo sana y a continuación le dice, puedes irte, tu fe te ha sanado. Amén. Tu fe, la fe tiene que ver con el creer. Y dice en Hebreos, el capítulo 11, los versículos del 1 y el 3, dicen que la fe tiene que ver con creer que vienen cosas que todavía no hay, que todavía no existen. La fe no tiene que ver con que tú ya creas que tu vida es como es, sino que crees que va a venir algo muy bueno. Amén. Eso es fe, eso es la creencia. Necesitas tener, como el ciego, una idea muy clara de qué es lo que quieras, qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque Jesús todos los días te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Ahora mismo Jesús te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Y tú vas a estar una hora diciendo, bueno, no sé si le pido esto, le pido... Hay algo que por sobre todas las cosas es tu ceguera. Y hay algo que tenemos que tener siempre dispuesto, porque el Señor nos va a preguntar, te va a preguntar, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver cuál es la ceguera que tienes en este momento, identifícala y vete al Señor, al que te puede sanar, y dile, quiero ver. El ciego no se lo pensó, lo tenía claro. Para él era imposible recuperar la vista. Rotundamente sí, era imposible. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, muchos medios para recuperar la vista de muchas personas. En aquel momento era absolutamente imposible. Pero ¿qué pasó? Que para Jesús, para Dios, nada es imposible. Puede ser que lo que te está pasando a ti tú digas, ya es imposible. Llevo ciego muchos años, llevo cargando con esto tanto tiempo, lo he pensado tantas veces, he tocado en las puertas tantas veces. Tengo que decirles que en Marcos 9:27, antes de ir a Jesús, este hombre fue a sus discípulos y sus discípulos no lo pudieron ayudar. ¿Cuántas veces has tocado a puertas y no te han podido ayudar, verdad? Es el momento de que vayas a Jesús, como este padre desesperado, de que vayas al mismo Jesús y le digas, Señor, quiero ver, me pasa esto. Y el Señor te va a decir, para mí no hay nada imposible. Puedes irte
tu fe te ha sanado. Les cuento la historia de una Miss de Estados Unidos. Ella se presentó varias veces porque ella quería ser reina del certamen. Y entonces quedaba en puestos más bajos, pero ella no se conformaba. Ella quería ser la reina. Entonces se presentó una vez, se presentó otra vez. Y lo que hizo la última vez fue que ella se empezó a imaginar cómo caminaba por la pasarela, cómo se llevaba el premio y cómo le ponían la corona. Y eso lo imaginó una y otra vez. Finalmente fue coronada, cambió de estado y fue coronada y ganó el certamen. Y cuando uno de los reporteros le pregunta que si estaba nerviosa mientras caminaba por la pasarela, le dijo: no, nada de nervios, he caminado por esa pasarela miles de veces. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces has caminado por la pasarela viendo cómo se hace realidad eso que le estás pidiendo a Dios? ¿Cuántas veces te has visto que Dios te pone la corona y te dice: hecho está? Para mí no hay nada imposible, porque creíste, para ti se ha hecho tal como creíste. ¿Te has visto caminando por esa pasarela? Porque tienes que verte caminando por ahí. Tienes que verte como vienen bendiciones. Tienes que creer que el Señor está abriendo puertas que todavía están cerradas. Y lo tienes que ver. ¿Por qué? Porque eso es la fe. Y la fe tiene que ver con el creer. Y el creer es pensar que van a ocurrir cosas que todavía no existen. Los odres, ustedes saben lo que es, ¿verdad? Son esas pieles de animales que se utilizan como recipientes de los líquidos, ¿verdad? Para recibir el líquido nuevo, ese odre tiene que ser nuevo, porque los nuevos son flexibles y los otros enseguida se rompen, ¿verdad? Para poder poner nuevas creencias, nosotros tenemos que cambiar el recipiente. ¿Estás dispuesto a deshacerte de esos viejos odres? ¿Estás dispuesto a empezar a pensar que Dios es grande y que Dios lo puede hacer? Porque para que eso ocurra, tenemos que cambiar nuestras viejas creencias. Cuando nos casamos, Antonio y yo quisimos comprar una casita que era pequeña y que tenía muchos años. En aquella época el dueño nos pedía 42.000 euros. Esto era casi hace 25 años. Entonces en aquella época la moneda que había eran pesetas. Yo lo he pasado a euros para podernos entender mejor, ¿verdad? Pero en euros eran unos 42.000 euros. Pero el banco solo nos prestaba 30.000. Bien, mi padre nos había dicho que mis padres, los dos, nos habían ofrecido 6.000 euros cuando nos casáramos. Por lo tanto ya teníamos 36.000, pero nos faltaban 6.000. Para nosotros, hace 25 años, que estábamos terminando la carrera, el trabajo que tenía Antonio ganaba muy poquito, casi para el día a día. No podíamos, o sea, para nosotros en aquel momento era imposible. Era un abismo entre nosotros y aquella casita imposible de saltar. Entonces nosotros fuimos a hablar ¿con quién? Con el que tiene toda la plata y todo el oro. Y nosotros los dos nos pusimos a orar y dijimos: Señor, nosotros sabemos que para ti todo es posible. Nosotros te pedimos, te rogamos, que sea una realidad y que esos 6.000 euros tú consigas la forma de que nosotros los tengamos para poder comprar nuestra casita. Pues bien, nosotros oramos, nos quedamos tranquilos, confiados en el Señor, y entonces unos amigos nuestros que conocían la situación en la que estábamos, sin decirnos nada, miren cómo resolvió el Señor, porque nosotros solo oramos y el Señor resolvió. Sin decirnos nada, fueron y hablaron con el dueño de la casa. El dueño de la casa permitió que nosotros compráramos la vivienda por el dinero que teníamos, por los 36.000 euros. Y nos dijo que podíamos pagarle los 6.000 euros restantes cuando pudiéramos hacerlo. Sin papeles, sin firmar nada, o sea, simplemente se fió de nosotros. Una vez más el Señor hizo posible lo que para nosotros es imposible. Estas cosas pasan a diario en la vida de los cristianos. Las creencias que nosotros tenemos en Jesús no es una creencia teórica, no es una teoría. No decimos el Señor es grande y el Señor hace milagros en mi vida como una teoría. Esa teoría va acompañada de hechos y va acompañada de bendición, siempre, todos los días.
te animo a que en vez de creer en los no puedo, busques todos los argumentos para los sí puedo. Cuando una persona va a terapia y te cuenta lo mal que está, te da muchos argumentos para sentirse mal. Comprende que mi marido, comprende que mis padres me educaron, te da. La persona ha tenido argumentos para llegar a esas creencias. Luego ahora tú tienes que tener argumentos para desmontar esas creencias. Pero cuando nosotros estamos en el plano de Dios, esto es mucho más fácil porque el Señor nos lo pone fácil todo. Nuestros argumentos para los sí puedo. En primer lugar, creo que se puede porque mi Dios así lo ha prometido. Y cuando Dios lo ha prometido, Él lo va a hacer. Esa es mi creencia principal. En Marcos 9:23, ya lo leímos al principio, Él ha dicho, para el que cree, todo le es posible. Yo me tengo que ir esta mañana convencido o convencida de que es posible lo que yo le estoy pidiendo, si lo creo. Porque para el que cree, todo es posible. Yo tengo que salir de aquí con ese convencimiento. Más argumentos. Él ha dicho, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. ¿Verdad? Ante la tumba de Lázaro, dijo a su hermana, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Ahí había pasado algo increíble. Había fallecido Lázaro. Y la hermana estaba destrozada, pero el Señor le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Esto que te está pasando, que no quieres que te pase, esa situación que quieres resolver, es para gloria de Dios. Y el Señor te lo dice a ti. La palabra no está solo para ellos en aquella época, hace más de 2000 años, la palabra está para ti hoy. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Yo lo creo. Amén. Al levantarte, recuerda tus creencias. Hoy Dios tiene grandes bendiciones para mí y para los míos. ¿Les parece bien esa creencia? Amén. Él me dará entusiasmo para mi trabajo. ¿Te viene bien esa creencia? Él hará cosas grandes porque Él es un Dios de grandes bendiciones. Yo quiero que esas sean mis nuevas creencias, mis creencias actuales. Ten la expectativa de recibir grandes bendiciones de Dios. Y te voy a decir algo más, no te conformes con menos, no te conformes con poco, no le digas a Dios, bueno, dame un poquito, quiero un poquito de bendición. Él es el que creó el universo, Él no te tiene por qué dar poquito, Él te puede dar todo en abundancia. Pero también quiero que seas consciente de lo siguiente, las pequeñas cosas cotidianas también son bendiciones. Estar vivo es la mayor de las bendiciones. Lo damos por sentado, te levantas por la mañana, estás vivo y dices, pues bueno, un día más. No, estar vivo es una bendición muy grande, es un milagro. Poder comer cada día es una bendición. Poder respirar, poderte encontrarte con un amigo, son bendiciones. Y las bendiciones se dan de forma continua a lo largo de todo el día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es una bendición tras otra, absolutamente. A veces hay algunas que nos sorprenden, que nos llaman más la atención y que nos gusta más contar a los amigos y contar, mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Pero la realidad es que cada cosa pequeña también es una bendición. Si miras tu vida como una gran bendición, que es lo que es, entonces todas tus creencias también serán elevadas. Y tu vida será transformada. Dios tiene muchas bendiciones guardadas para el que cree. Todo es una bendición. Vivimos bajo la bendición constante de Dios. A veces se producen grandes cosas, pero no quiere decir que Dios a veces nos bendiga. Dios nos bendice todo el tiempo. Amén. Si aún andas con esos odres viejos, deshazte de ellos y comienza a agradecer por las bendiciones que ya tienes y por las que vendrán. Si te fijas con atención, verás que Dios siempre ha estado ahí tratando de animarte. En ocasiones Él ha puesto personas para que te cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios en ellas. ¿Y eso qué es lo que hace? Cambiar tus creencias. Y que tú te digas, yo creo que Dios me puede bendecir de la misma manera. Yo creo que puedo ser feliz y que mi vida ya está recibiendo la bendición de Dios. Esas personas han creído y sus vidas han sido transformadas.
Y al contar lo que Dios hace en ellas, otros son inspirados a creer. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero en nuestra vida hay esas personas. Dios ha puesto a esas personas para que te digan, no te preocupes, levántate, adelante, sigue adelante. Esas personas son bendición. Esa bendición tú la recoges, cambias tus creencias y luego le cuentas a otro lo que Dios ha hecho en tu vida. Y así es como se transmite, como se cambian nuestras creencias. Amén, Mercha. Si crees, este puede ser el tiempo en que Dios te bendiga de una forma más allá de la que puedes imaginar. Efesios 3:20 dice que Dios nos va a dar más de lo que hemos pedido. Amén. Increíblemente más. En Isaías 43:19, esta es una versión de traducción en lenguaje actual, dice así: yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. ¿Sabes qué es abrir ríos en la tierra seca? Es abrir las puertas que tú crees que están cerradas. Es hacer desaparecer los muros que ahora tienes delante de ti. ¿Lo crees? ¿Crees? Amén. Si lo crees, para el que cree todo es posible. Amén. Él abre caminos donde no los hay. Dios desea hacer grandes cosas en tu vida. No te conformes con menos. ¿Por qué? Porque servimos al Dios que creó el universo. Les cuento una historia que me resultó curiosa. Resulta que un rey de Arabia Saudita invitó a un jugador de golf para jugar unos días ahí en su país. Y él accedió. Y lo pasaron muy bien, pasaron unos cuantos días y disfrutaron bastante. Y cuando ya el jugador se volvía a Estados Unidos, el rey le dijo: pídeme algo, quiero hacerte un regalo. Le dijo: no es necesario, lo he pasado muy bien, no necesito que me des nada más. No, pero yo quiero darte un obsequio, yo quiero que tengas un recuerdo de estas jornadas que hemos estado juntos. Y él le dijo: bueno, pues regálame un palo de golf. Bueno, él viajó a su país, entonces siempre estaba mirando el correo a ver si recibía, pero mientras tanto él se preguntaba: ¿y cómo será ese palo de golf? ¿Cómo será? ¿Será de oro? ¿Será de piedras preciosas? Bueno, él ahí en su imaginación estaba diciendo: claro, es un rey que tiene tantas cosas, no me va a dar cualquier palo, me va a dar una cosa muy grande. A las pocas semanas recibió una carta certificada de parte del rey de Arabia Saudita. Y en él estaban las escrituras de un campo de 500 hectáreas en Estados Unidos, un campo de golf. La conclusión de esa historia y el por qué yo lo recogí aquí es porque la forma como nosotros pensamos no es como piensan los reyes. Y la forma como tú piensas no es como piensa el Rey de Reyes. Él dice: mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, para daros el fin que esperáis. Quizás tú le estás pidiendo al Señor un palo de golf porque crees que lo necesitas, pero el Señor está deseando darte un campo de golf. Los pensamientos de Él son más grandes que lo que nosotros podamos pensar. Y nosotros creemos en ese Rey de Reyes, y servimos al Dios Todopoderoso. Y su bendición en tu vida es mucho más grande de lo que puedas imaginar. En Filipenses 4:19 dice: porque Él dará conforme a sus riquezas. El rey de Arabia Saudita dio conforme a su riqueza, ¿verdad? Él podía dar mucho más que un palo de golf, él podía permitirse el lujo de dar un campo de golf. Pues así pasa con nuestro rey y mucho más. Él da no conforme a lo que tú le pides, sino conforme a sus riquezas. La pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿lo crees? Amén. ¿Lo crees? Amén. Todos los que estamos aquí lo creemos. Amén. Porque para el que cree, todo es posible. Amén. Me gustaría concluir con esta oración. Querido Dios, yo creo que tus bendiciones están sobre mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así